Vamos a calcular la inversa de esta función. Nosotros para hacer una inversa podemos llamarle i a esta función, menos 2 por 1/3 la x más 1. Y lo que tendríamos que hacer es despejar la x. Y luego cambiar la x por la y la y por la x. Esa es una manera de hallar la inversa. También uno podría hacer directamente cambiar la x por la y cambiar la y por la x. Entonces, donde tengo una x, le pongo y. Donde tengo una y, le pongo una x. ¿Y ahora qué hago? Y ahora voy a despejar la nueva y. Quiero despejar esta y. Esto es un cálculo de despeje. Lo primero que hago en esta parte, tengo dos términos. Tengo que hacer pasaje de término. Entonces paso el 1 que está sumando, lo paso restando. Dejo el menos 2 por 1/3 a la y. Ahora tengo algo que está multiplicando y tengo un exponente. Primero lo que está multiplicando, tengo que pasarlo dividiendo. X menos 1 sobre menos 2, igual a 1/3 a la y. Esto así muy bien no queda, lo vamos a distribuir. Este menos lo podemos distribuir porque nosotros recuerden que si uno tiene una fracción, que es 5 sobre menos 2, que es menos 5 sobre 2 o que es menos 5 sobre 2, ¿será la misma fracción? No, porque en la primera solo afecta al 2 el menos, en la segunda solo afecta al 5 y en la tercera afecta todo el menos, ¿o no? Bueno, está bien tu observación, pero veamos si efectivamente eso es cierto o es real. Esto es un más, ¿no es cierto? Ujú. Más por menos o más dividido menos, Menos. menos. Y 5 sobre 2 queda 5 sobre 2. Entonces esta está bien. Si yo hago menos dividido más, esto es menos también. Y 5 sobre 2 da esta, entonces esto está bien. Esto es todo lo mismo. Porque en realidad como acá hay multiplicaciones y divisiones, el producto en estos casos es conmutativo. Yo podría, esto es lo mismo que uno decir 5 por menos 2 a la menos 1. Esto es un producto. Puede tener, ¿sí? Puedo escribirlo de distintas maneras, inclusive como les mostré acá, el menos en el 5, el 2, y esto es lo mismo. Entonces este negativo no queda bien acá, yo lo podría poner acá, pero para ponerlo ahí tengo que hacer un arreglo, tengo que distribuir. Acá lo mejor que queda es hacer menos dividido menos es más, me queda x sobre 2, y menos dividido menos es más, y me queda 1 sobre 2. Entonces esto lo ordeno un poco y me queda 1 menos x sobre 2, igual a 1/3 elevado a la y. Dejé el 1 adelante, puse el menos x acá, y como eran del mismo denominador, los dejé ahí. ¿Por qué en realidad hice eso? Porque ahora yo para bajar esta y, tengo que bajar esta y, y a esto le tengo que aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces, esto tiene que quedar notorio lo que voy a hacer. Le voy a aplicar logaritmo a 1 menos x sobre 2 y le voy a aplicar logaritmo a 1/3 elevado a la y. ¿Qué base tenía esta exponencial? Base 1/3. Entonces, ponerle base 1/3 acá. Y esto te va a quedar más sencillo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿para qué apliqué el logaritmo? Para poder bajar este exponente, entonces lo voy a bajar. Me va a quedar y por el logaritmo de 1/3 en base 1/3, igual al logaritmo de 1 menos x sobre 2. ¿Y esto cuánto me da? Y esto me da 1. Entonces, y por 1 es y. Y esta va a ser la función justamente inversa. Esta va a ser la función f a la menos 1 de x, y uno escribiría esto, log en base 1/3, perdón, acá va la base, en base 1/3, en base 1/3, en base 1/3, de 1 menos x sobre 2, esa es la función. Ahora, si me piden que saque el dominio de esta función inversa,
Hago como cualquier función logarítmica que yo sé. Sí, ¿qué necesitaba? Mire, necesitaba sacarle el dominio. Bueno, tráigame el argumento. Sí, acá lo traje. 1 menos x sobre 2. Bueno, mire, el dominio van a ser los valores mayores que 0, ¿sabe? Sí, ya sabía que el logaritmo toma valores mayores que 0 nada más. Entonces tengo que resolver esta inecuación. El 2 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Me va a dar 0 por 2, me va a dar 0. Y ahora, como yo quiero despejar la x, voy a pasar la x para allá sumando y me va a quedar esto que son los x menores que 1. Ah, entonces el dominio de esto va a ser el dominio de mi función inversa de f a la menos 1, si quieren llamarle, va a ser los x menores que 1, es decir, va a tomar valores desde el menos infinito hasta el 1. ¿Y la imagen cuál va a ser? La imagen es siempre todos los reales. Y eso sería el dominio de esta función y esto sería la imagen. Ahora vamos a ir a ver el dominio y la imagen de la función original. A ver qué pasa con respecto a esto que nosotros nos dieron acá. Si nosotros venimos acá, una función exponencial, el dominio es siempre todos los reales, así como una logarítmica, siempre la imagen es todos los reales. Y el dominio y la imagen, ¿cuál va a ser? La imagen es la que va a estar restringida acá. Si ustedes observan, esta es una función exponencial, que si yo tuviera que esbozar un gráfico, sé que tiene una asíntota horizontal en 1, por esto, ese es el 1, ese es su asíntota horizontal. ¿Y qué más sabe? Y lo que sé también es que esto sería decreciente, porque la base es menor a 1. Sí, pero mire, está multiplicado por un número negativo. Entonces, si esto decrece, tiene que ocurrir lo contrario, tiene que crecer. Es decir, para que ocurra lo contrario, debería ser así la gráfica. Entonces, la imagen va a ser desde el menos infinito, punto y coma, hasta ese 1. ¿El 1 lo va a tomar? No, no lo va a tomar, nunca va a tocar el 1. ¿Por qué? Porque esto nunca se va a hacer 0. Y si ustedes observan, la imagen de su función original es el dominio de la función inversa. Y el dominio de su función original es la imagen de su función inversa. Esta es la imagen de f a la menos 1 y estas son las imágenes de f o de g, mejor dicho, que era la que se llamaba acá, si queremos poner como se llamaba originalmente. Si ya se llamaba Valentino, le ponemos Valentino. ¿Sí? Esta se llama G, esta es G. ¿Y esta quién sería? Y esta sería G a la menos 1. G a la menos 1. Esas serían el dominio de G a la menos 1 y la imagen de G a la menos 1. Esto sería una función inversa. Y si yo tuviera que esbozar un gráfico de esta, bueno, vamos a esbozar un gráfico de esta entonces. ¿Dónde tiene asíntota esto? Y esto, si esta tenía una asíntota horizontal en 1, esta va a tener una vertical en 1. De hecho, está acá, desde el menos infinito al 1, dice que va a tomar valores. Muy bien. Y ahora esta función, si me fijo, la x es negativa. Entonces, si la x es negativa, esta función va a ser esto. ¿Cuándo se va a hacer 0 acá? Cuando la x valga 1. 1 menos 1, 0. Ah, y 0 dividido 2, 0, por eso que él no lo puede tomar. Y cuando la x valga 0, bueno, la x puede valer 0 porque esto me va a quedar 1 menos 0, 1, dividido 2, me queda 1/2 y ahí calcularía el logaritmo de 1/2 en base a 1/3. Eso me va a dar una imagen. Esto esbozando un gráfico va a ser así. Se va a reflejar sobre su eje vertical. ¿Ven? Y su dominio, como nos decía esto, va a ser desde el menos infinito hasta este 1. Y el dominio es desde el menos infinito al 1 y la imagen es todos los reales, como se nota acá. ¿Ven? Y acá el dominio es todos los reales y la imagen es desde el menos infinito hasta 1. Así que eso sería dominio e imagen de una función y su función inversa. En este caso, un exponencial, su inversa es una logarítmica. Y si hubiese sido una logarítmica, su inversa es una exponencial. Vamos a ver una de las otras.
Muy bien, nos dan una función logarítmica y igual a menos 3 logaritmo en base 3 de x más 2 menos 1 y nos piden que encontremos su función inversa. Lo que vamos a hacer es, podemos despejar x por y y luego cambiar x por y por x y luego despejar la nueva y, ¿sí? Podríamos hacer eso, pero vamos a cambiarlo después, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo, cambiarlo inmediatamente o cambiarlo después y antes despejar la x. Lo voy a hacer así también. Si yo acá escribo esto, y igual a menos 3, logaritmo en base 3 de x más 2, y voy a despejar la x de acá. Vamos a hacer la operación inversa. Para despejar la x, lo primero que tengo que ver es si hay pasaje de término. ¿Hay pasaje de término? Sí, tengo dos términos acá. Entonces lo primero que hago voy a pasar el 1. ¿Lo está restando? Lo voy a pasar sumando. Me queda y más 1 igual a menos 3 por logaritmo en base 3 de x más 2. Muy bien. ¿Qué ocurre ahora? Tengo un producto y un logaritmo. ¿Qué tengo que pasar? El producto. Está multiplicando, lo paso dividiendo como menos 3. ¿Y esto cómo me queda? Logaritmo en base 3 de x más 2. Esto así no queda muy bien. Este menos yo podría igual ponerlo ahí directamente, adelante, poner la expresión negativa, no cambia en nada. Igual lo voy a dejar como lo suelen dejar los alumnos normalmente, a ver cómo queda. Uno lo dejaría así. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora tengo que aplicar la definición de logaritmo. Yo quiero sacar la palabra log. Bueno, la definición que me dice, tome la base del logaritmo, elévela al número que está igualado, que es y más 1 sobre menos 3, y esto le va a dar igual al argumento, x más 2. ¿Y ahora qué hago? Y el 2 que está sumando, páselo restando. Menos 2 igual a x. Y ahí despejé la x. Y ahora voy a cambiar la x por la y y voy a decir entonces esto, donde tengo una y, voy a poner una x. X más 1 sobre menos 3. Menos 2 igual, donde tengo una x, voy a poner una y. Esta es la función inversa. Esta sería y a la menos 1. Si nosotros acá tomamos, le vamos a dar un valor a esta función para que noten algo, miren. Le vamos a dar el valor 7, a ver si le damos el 1, le voy a dar el 1. Si yo le diera el 1 a la x, si yo le diera el 1 acá en la logarítmica, en 1 esto me da 1 más 2, 3. ¿Sí? Logaritmo de 3 en base 3 es 1. 1 por menos 3 es menos 3. Y menos 3 menos 1 es menos 4. Me da menos 4. La y me da menos 4. En la ecuación logarítmica, ¿sí? Es la y. Esta es la y. Ahora, ¿qué pasa si en esta, en la y a la menos 1, yo hago la operación contraria? La variable independiente le doy el menos 4. Acá me tendría que devolver el 1, si esto está bien. Eso es una manera de verificar si uno lo que hizo está bien. En la función original y yo le doy el 1 a la x, me devuelve el menos 4. Entonces la inversa habría que hacer al revés. Le das el menos 4, te devuelve el 1. Probemos a ver si es cierto. En la inversa, si yo le doy el menos 4 a esto sería menos 4, que es lo que vale la x, más 1 dividido menos 3, menos 2. Y la y a la menos 1, ¿cuánto me da? Y menos 4 más 1 es menos 3. Y menos 3 dividido menos 3 es 1. Y 3 a la 1 es 3. Y 3 menos 2 y 3 a la menos 2 es 1. Ah, entonces esto está bien. Eso es una manera de verificar si la función que ustedes hicieron
cuando encontraron la inversa, es efectivamente una función inversa de esta. Para que eso ocurra, uno tiene que darle un valor a la función original y lo que me dé como imagen la función original tiene que ocurrir lo contrario en la inversa. Le doy como variable independiente a la que me devolvió a la x, y me debe dar la que me dio como variable independiente, la dependiente acá, es decir, lo contrario. Muy bien, el dominio de esta función, ¿cuál sería el dominio de i? Ahora vamos a analizar los dominios de esas funciones. Nosotros decimos, bueno, mire, el dominio de i, si nosotros nos fijamos, esta función tiene una asíntota en -2. Inmediatamente hago una asíntota en -2, porque -2 más 2 es 0. Muy bien, ¿qué más haríamos? Bueno, es base mayor que 1, es decir, sería creciente. Pero como es negativa, va a ser decreciente. Esto sería esbozar un gráfico nada más. Esto es un gráfico, esbozar un gráfico sirve mucho para rápidamente notar cómo va a ser la gráfica, cuál va a ser su dominio. Yo acá puedo ya darme cuenta que el dominio de mi función es desde el -2 al más infinito y que la imagen es toros reales siempre. Che, ¿y a dónde cortará al eje Y y al eje X? Bueno, mira, si quiero saber dónde corta el eje Y, hago 0 la X y resuelvo ese cálculo. 0 más 2, 2. Logaritmo de 2 en base 3, ¿qué hago? Log de 2 dividido log de 3, igual. Lo que me da lo multiplico por -3. Y lo que me da le resto 1. Eso es el resultado que me va a dar acá, este valor. ¿Y cómo sé dónde corta el eje X? Bueno, hace 0 la Y y despeja la X, ¿sí? Porque eso es lo que querés hacer. Pasás el 1 sumando, luego el -3 dividiendo, luego aplicás la definición de logaritmo y ahí vas a encontrar este valor, que ya sabes que te va a dar un valor negativo. Eso sería la precisión, ahora lo hacemos igual eso. Entonces, ahora si yo quiero graficar esta función exponencial, esbozar un gráfico, ¿sí? Si yo quisiera esbozar un gráfico acá, lo que haría sería lo siguiente. Vengo y digo, bueno, a ver, voy a esbozar un gráfico de mi función exponencial. Ya esto me está dando una pauta que tengo una asíntota en -2. Y también lo que les había dicho antes, si la original tiene una asíntota vertical en -2, la inversa va a tener una asíntota horizontal en -2. Es todo lo contrario. Che, vos tenés vertical, listo, te voy a aplicar la inversa. Ahora vas a tener horizontal en -2. Mirá vos. Ahora, si yo me fijo, acá hay que tener cuidado con esta expresión como está así, ¿ve? X más 1. Acá hay que tener cuidado cómo está esta expresión y lo que podemos hacer para que nos ayude en el gráfico es estos valores, miren. Cuando la X vale 1, cuando la X valía 1, acá, esto vale -4. Es esto, más o menos, ¿ve? 1 para la X, -4 para la Y. Y bueno, miren, acá si ustedes se fijan, -4 para la X, -1, -2, -3, -4, acá le va a dar 1. Eso ya me va dando una pauta. Y si yo le diera el 0 a esta función, bueno, si usted le dan el 0, esto le quedaría 0 más 1 es 1. 1 sobre -3 es -1/3. Y esto sería 3 a la -1/3 -2. Eso es lo que me va a dar el resultado de y cuando la x valga 0. Y eso saco el cálculo, digo, a ver cuánto me da eso. Si yo hago 3 elevado, tengan cuidado con esto y cuando hagan estos cálculos en su máquina, pongan 3 elevado, abran un paréntesis porque hay una fracción menos 1/3, cierro paréntesis y me fijo si les da eso. Me da 0,6933, sí, a eso restale 2. El resto 2. Me da menos 1,36, 1,3. Menos 1,3.
También lo podría haber hecho directamente. Esto 3 elevado, abro paréntesis, menos 1/3, cierro paréntesis, menos 2, menos 1,3. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Como me dio menos 1,3, esto corta por acá y eso que me da la pauta que esto viene haciendo así mi gráfico. Y ahí hago el gráfico. Esa sería mi función exponencial. Es más, estos gráficos, como les mostré el otro día en el GeoGebra, cuando uno los grafica juntos, cuando uno los hace en un mismo sistema de ejes cartesianos, estos gráficos tienen que ser simétricos a la bisectriz del primer cuadrante, que es la función y igual a x. Tiene que ocurrir esta simetría acá, en el eje y igual a x. Si uno los hace bien y con una tabla de valores, con valores más precisos, esto uno va a notar esa simetría con respecto al eje y igual a x. Muy bien. Muchas gracias.